Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús. Hola, ¿qué tal? Qué gozo, qué bendición poder saludarte en una edición más de tu devocional, Tu Tiempo con Dios. Bienvenidos a todos aquellos que han retornado de sus vacaciones decembrinas y que están comenzando con el pie derecho el devocional. No pierdas un solo día, adquiere tu devocional impreso en duranolatino.org y compártelo con otros para que la palabra siga corriendo por las naciones. Acompáñanos en la escritura que corresponde en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 35 al 45, obra de misericordia. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así el que hubo hablado al instante, la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve y muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Obra de misericordia. El pasaje comienza diciendo cómo después de un día tan lleno de actividad, pues toda la ciudad se había agolpado para que Jesús sanara a sus enfermos. Yo imagino, esto fue al llegar la noche, y he calculado personalmente que esta reunión de milagros con Jesús terminó alrededor de la 1, 2 de la mañana. Pero Jesús solamente descansó quizás un par de horas, porque se levantó siendo aún oscuro y ahí oraba. La primera cosa que deberíamos aprender este año es a tener un tiempo personal con Dios, un tiempo de oración. La oración es una necesidad. Nada más imaginemos, reflexionemos, usa tu sentido común. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, oraba, ¿quiénes somos nosotros para no orar? Quien no ora está reflejando su autonomía, su independencia. Está diciéndole: Dios, yo no te necesito, yo puedo solo. Pero quien ora está poniendo sus cargas, sus necesidades, sus sueños, sus anhelos delante de Dios. Ahora, la oración no es para darle órdenes a Dios, La oración no es para decirle: Señor, quiero que hagas esto, esto, esto y esto. No, la oración es para ponernos en sintonía con Dios y que Dios nos revele en la oración qué es lo que quiere que nosotros hagamos. Ahí que la oración es una oración de dos vías. Orar no solamente es hablar, 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 hablar. Orar es pasar un tiempo íntimo con Dios y aprender a escuchar su voz, la voz del Espíritu Santo. Dios continúa hablando hoy en día. Así que cuando llegó Simón, que él estaba muy emocionado, dice: Señor, todos te buscan. Pero Jesús dijo: vamos, porque es necesario que predique el reino de Dios en otras ciudades. Y es muy importante la enseñanza de Jesús. Nosotros no podemos quedarnos estáticos en un solo lugar, con una sola familia. Extiéndete, predica. Hay mucha gente que aún necesita oír de Cristo Jesús. Y yendo por el camino le salió un leproso.
La lepra era una enfermedad progresiva y mortal. La carne se les caía a pedazos, las orejas, la nariz se le caía de pudrición. Los leprosos tenían que dejar sus familias, sus casas, su comunidad e irse a vivir en lugares desiertos. Y se juntaban con otros, porque la lepra no, iba progresando esa enfermedad, era muy contagiosa y tenían que aislarse. Y se juntaban entre leprosos y vivían de caridad. Cuando un leproso, decía la ley en el Antiguo Testamento, que cuando un leproso cruzaba por una calle, una ciudad habitada, tenía que hacer sonar una campana y gritar: inmundo, inmundo. De ahí que la lepra representa el pecado, la inmundicia, el desprecio que el pecado produce aún delante de Dios. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Y eso nos separa de Dios. Así como el leproso era separado de su comunidad, de su familia, así el pecado nos separa a ti y a mí de Dios. Entonces viene este leproso y se arrodilla delante de Jesús y le dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús le dio una de las más maravillosas respuestas que alguien puede recibir. Jesús le dijo: quiero, sé limpio. En la respuesta de Jesús podemos aprender dos cosas. Primero, debemos saber que Jesús quiere, y número dos, que Jesús puede. No solamente quiere sanarte, también Jesús puede sanarte. Él puede y también quiere. Él quiere de ti grandes cosas. Que sepas eso. Y lo triste de esta historia es que el leproso no puso atención a la recomendación de Jesús, porque Jesús le dijo: no lo digas a nadie. Quizás alguien dijo: pero ¿por qué la gente necesitaba saber el milagro de Jesús? Él tenía que llevar una ofrenda de purificación, eso marcaba la ley. Y con eso iban a saber. Pero cuando él publicaba, así hacía que la gente viniera a Jesús y no le dejaban llegar a las ciudades. Y los que no podían venir, entonces no tenían oportunidad de oír. Entonces a veces pensamos nosotros hacer cosas por nuestra cuenta y no seguir la dirección de Dios. Lo mejor es hacer las cosas a la manera de Dios. Oro para que en este año tú puedas recibir toda la gracia, todo el favor de Jesús y esa oportunidad que tiene para limpiarte, para purificarte, y puedas ser un testigo de Él, anunciando en otras partes su mensaje, pero haciéndolo a la manera de Dios. Te mando un fuerte abrazo a la distancia y que Dios te bendiga. Y deseo